compañero de mesa, y el de Rodrigo Montenegro, que es nuestro moderador. Bueno, Juan Pablo, yo lo leí en la mesa anterior, pero quizás haya personas que hayan llegado a esta hora, así que lo voy a repetir. Juan Pablo Lupi es doctor de la UBA en el área de literatura, investigador adjunto del CONICET, participa en equipos de investigación en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, jefe de trabajos prácticos de literatura argentina en la carrera de letras de esa casa de estudios, profesor de literatura y coordinador del área de estética en el Colegio Paideia. Bueno, yo soy Virginia Castro, soy, gracias a la iniciativa de Silvana López, una de las 3 organizadoras de este evento. Estoy muy contenta. Yo egresé de la UBA, me doctoré en La Plata y actualmente trabajo en la Universidad de San Martín, en un archivo histórico muy grande que se llama Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas. Y además trabajo como curador independiente para fundaciones como Andreani y como Art House Central. Y después tenemos la moderación y el gusto de presentar como moderador de esta mesa a Rodrigo Montenegro, que es investigador del CONICET, da clases de teoría literaria en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ha escrito diversos artículos enfocados en la literatura argentina contemporánea y su cruce con la teoría. En 2022 publicó la novela Variaciones sobre el mar argentino en la editorial Beatriz Guitarra. Bueno, comenzamos. Muchas gracias, Virginia. Bueno, buenas tardes, gracias por estar. Empiezo, bueno, el título es Yo era Letritas, el cuerpo anfibio de la lengua. Tiene un epígrafe de La gran ventana de los sueños. Formas del roce entre uno y la palabra, y entre uno y otro, el infinito divisible. El resto es silencio. En un borde de la trama de nuestro modo de vida, Fernando va al baño de la empresa, afloja sus ropas y se sienta a hojear el New York Times. Cuando cierra los ojos queda, cito, en su retina la imagen de las pequeñas letras como arácnidos que pululaban sobre el papel de su memoria visual. En el linaje de sinestesias narrativo-poéticas de Gelpael, Fernando imagina su cuerpo como un cilindro que, cito, se tapizaba por dentro y por fuera con signos de pequeña tipografía, de libro o de periódico. 2 capítulos después cuenta la experiencia a su amante. Hoy se me ocurrió que yo era Letritas, dice con signos de exclamación y suspensivos al final. Una grafía muy fogwilliana, eso de los suspensivos y signos de exclamación. Elena quiere entender cómo haces para hacer letritas y qué dicen. Él explica que si las mirás se quedan quietas, si no siguen haciendo palabras todo el tiempo, que no dicen nada, titubea. Nada, lo que sos vos, dicen eso, lo que sos. Pero cuando las querés leer, ¿entendés? Se quedan quietas y no dicen nada. Una potencia de lector se juega en esta perversión del libro de Elena Borgiano, cuyas páginas son infinitas y cambian cada vez que se abre. Condensado de lectura crítica gozosa, la imagen residual de letras impresas en el papel de la memoria destraba el hiato entre interior y exterior, calcado sobre el cuerpo. La contigüidad topográfica de los extremos, por dentro y por fuera, no resuelve la perplejidad del varón fogwilliano. La narración poética de esa indeterminación traza con letras, arañitas indómitas entre el ojo y el soporte, el molde tipográfico de su dispositivo utópico. La tercera persona, focalizada en Fernando Romero, acá en Nuestro modo de vida, o en Romano en La experiencia sensible, Quiquito en Los pichiciegos, o Quique Wolf en Vivir afuera, o él en Otro orden de cosas. Digo, ese punto de sensibilidad dispone de objetos anfibios, tratados como vocabularios de saberes múltiples del autor solapado en sus criaturas de ficción. En fragmentos reflexivos sobre esos contactos fronterizos, el autor como narrador trastoca expectativas y manipula al lector. La marca Fogwill sostiene esa campaña poética en la lengua, cruzada con hábitos del cinismo neoliberal en ascenso y crisis cíclica, entre sus primeros libros y borradores, hacia 1980, digamos Martínez de Hoz, hasta reediciones desde los 90 y las póstumas alrededor de 2015, digamos Cavallo, Caputo, con perdón de la palabra. El libro no está hecho para que lo respeten, decía Blanchot contra la lectura simbólica. El lector es la medida justa de un libro, que destruye la obra y la convierte, cito a Blanchot, en una especie de blanco, perforado incansablemente por los insectos del comentario. Hasta ahí Blanchot. Fogwill moviliza las arañas en los blancos que perfora la crítica. Prueba sus poderes sobre los comentaristas, marea al lector para resbalarlo al interior del texto y allí operar sobre esa medida justa del libro. Yo usaba una especie de eslogan, esto ya se dijo hoy acá,
escribo para no ser escrito. Así responde Fouil en 1992 a la pregunta de Graciela Esperanza, ¿por qué escribe? Desde sus estudios sociológicos e intervenciones en publicidad en los 70, maneja la cultura con criterios materialistas, sin separar la comunicación de los discursos de la administración y la dinámica del mercado. Esta juxtaposición de lenguaje y capital fue estudiada justamente por nuestro compañero de mesa, Rodrigo Montenegro. La economía pauta las relaciones sociales y el lenguaje, como analiza Desertó en esos mismos años. Cito: el hombre es hablado por el lenguaje de los determinismos socioeconómicos mucho más que por los que él habla. Hasta ahí Desertó. Aquel eslogan, el pretérito imperfecto de su irrupción en el campo literario en el 80, deriva en la acción literaria como gesto de poder, conjugado en presente desde los 90. Cito de la misma entrevista, la misma frase, una línea después. Supongo que escribo para escribir a otros, para operar sobre el comportamiento, la imaginación, la revelación, el conocimiento de los otros. En su realismo literal, significante, no simbólico, Fouil establece la mensura del volumen para meter al lector. La publicidad, la edición, la poesía, la ficción, también la música, unen sus competencias en el gesto vocal del autor empoderado. En la indistinción escritura-vida, las letras se vuelven anfibias entre el soporte y el cuerpo, lo virtual y lo material, lo cultural y lo biológico. Los textos se ponen en abismo y el autor campea entre narradores y personajes. Las letras pretenden el comportamiento orgánico de las arañas en el papel de la memoria visual, o los moluscos, centollas o almejas, bichos enlatados que Fernando y Rita desayunan al comienzo de nuestro modo de vida. Entre sabor y saber, acá habría bastante para decir sobre el índice de los títulos de los capítulos de nuestro modo de vida, donde el primer capítulo se titula Sabor y el segundo Saber, y a partir de ahí son todos verbos en infinitivo, hasta un capítulo titulado Cesar, que juega con agregarle una tilde y homenajear a César Aira, a quien declara en el prólogo de nuestro modo de vida que le está plagiando la luz argentina. Entonces digo, entre sabor y saber, Fernando se pregunta cómo funcionarían en vida estos animalitos. Se imagina un animal de forma cilíndrica o hueca que al evolucionar se cerró sobre sí mismo. Rita da su versión de la rareza del bicho y eso vale para la poética novelesca y libresca de Fouil. Cito a Rita. La parte de adentro de él es en realidad la parte de afuera, y lo que vemos nosotros que es su parte de afuera, en la vida real, él la debe sentir como su parte de adentro. La interpretación de la mujer invierte la percepción topológica entre los humanos y el animalito, con un fraseo que, como el montaje del índice de nuestro modo de vida, mezcla saber con sabor. El sabor de saber se constituye en el decir, en el espesor concreto del discurso, la reiteración, el ritmo de acentos y rimas internas, la sintaxis armada por significantes al estilo de Osvaldo Lamborghini o Héctor Libertera. La narración, como sucedáneo de la poesía, compone otro eslogan de Fouil, también en la entrevista de Esperanza. Alguna vez inventé un chiste que decía que yo narraba cuando no se me ocurría un poema. El sabor y saber en nuestro modo de vida, o la nieve pastosa al comienzo de Los Pichiciegos, o lo punk en Muchacha Punk, serían eclosiones de una poética política anfibia y corporal, que escarba la materia sonora de la lengua escrita por uno para incidir en la lectura y el comportamiento de otros y otras. En el juego lingüístico sin la barra del signo funciona la sombra desplazada de Macedonio Fernández. Esta relación con Macedonio Fernández la encontré hasta ahora solamente en Estrafache, justamente. Es esa invención de chistes de Macedonio que trastocan la unidad del yo. La cinta de Moebius, que confunde adentro y afuera, descompone el realismo y el personaje de novela, donde Macedonio se vuelve precursor de Fouil con Fernando hecho letritas, o el narrador háptico de Gelpael. En Papeles de recién venido, de Macedonio Fernández, publicado en 1929, hay una presentación fotográfica de personajes que se evoca a uno solo, que es Alphabeticus. Está hecho todo de letras, dice Macedonio. Los ojos son oes, la nariz un 7 invertido y su cuerpo termina numeralmente en 2 unos. Manuscrito perdido de 1981, 80-81, publicado en 2014, Nuestro modo de vida entra en diálogo intratextual con la serie publicada por Mondadori en 2001-2003, sin la pose distante del editor de sí mismo que recupera inéditos del 80, visible en las primeras páginas en itálicas de la serie española. La vida privada laboral entre 1971 y 82 de un porteño sin nombre que pasa de la revolución a la administración corporativa, en otro orden de cosas.
el viaje familiar al interior de un hotel casino en el exterior anhelado por la burguesía rioplatense de 1978, la experiencia sensible, la fiesta de inauguración en la terraza de un apart-hotel en el 2000, entrevista desde ventanas tapadas, interrumpida por la tormenta que obliga a entrar, Urbana. Las 3 novelas indagan bordes entre interior y exterior, privado y público, bienestar y precariedad, pero sus páginas liminales no destacan esa antinomia, sino cuestiones estéticas de la agenda literaria del 2000, realismo, novela, historia, industria editorial. La topología del límite ya estaba escrita como programa en 1980, año fundacional de la marca Fogwill, si creemos en el manuscrito visibilizado sin mayores precisiones por Alfaguara en 2014. El prólogo, de Nuestro modo de vida, arranca declarando que el texto plagia la luz argentina de Aira por centrarse en la cuestión, cito, la cuestión del límite entre la interioridad y la exterioridad. Hasta ahí la cita, que Fogwill distribuye en 2 lugares. Uno íntimo autoral, el cuerpo del varón y el jadeo respiratorio, y otro, la institución familiar, de proyección social. El problema de método de Nuestro modo de vida sería, cito, cómo producir ese corte mítico entre la vida familiar y la vida social. En el último párrafo del prólogo, que empieza con pero, el abordaje de lo narrado, lo interior-exterior del cuerpo y de las familias, deriva hacia lo narrativo, la forma de la vida puesta en texto, cito. Y esto está en la contratapa también de la edición Alfaguara. Mi objeto, si se lo alcanza a detectar en la novela, es el límite entre el adentro y el afuera de la obra como representación del límite entre el adentro y el afuera de la vida humana. Invocando a Aira, Fogwill inventa un umbral entre cuerpo, vida y lengua escrita, donde pone a circular el deseo y el poder. Como analiza Laura García, el continuo entre la vida y la literatura tiene por condición, la cito, la interrupción que produce el roce entre contingencia e infinito que deja entrever la intemperie fantasmal. El prólogo de la segunda edición de Vivir afuera, en 2009, lleva a la lengua el problema limítrofe, en una valoración de la novela ambiciosa, quizá fallida, cuya primera edición en 1998, de Vivir afuera, fue reseñada negativamente por la homogeneidad de las lenguas representadas. Fogwill aprovecha la reedición para minorar la crítica recibida. Dice, algunos observaron la voz del autor que se oye en los diálogos de los personajes de mundos dispares. Desafiante les regala a esos críticos el matiz de un casi y resuelve la apuesta poética de su narrativa con aforismo rítmico, cito. Tal era casi el propósito de la novela, aunque uno escriba cada vez más a la idea de que narrar no es más que un medio de llamar la atención, soltar un aliento y escucharse. En la celebración por el goce de entrar y salir siempre del mismo sitio con diferentes resultados, dice, me perdí, puede leerse, digo, en esa celebración de entrar y salir, puede leerse la satisfacción del autor con obra, en momentos de consolidarla retrospectivamente, cito, siempre el tema es la lengua, ese órgano anfibio como el lenguaje, otra entidad que vive adentro y afuera, y aunque los 6 personajes vivan afuera, el principal, uno, el que escribe, entra y sale, y como la lengua que da cuerpo al texto y a la obra, para gustar, explorar y significar. Además de umbrales de libro, de vida y de lengua, la topología anfibia diseña espacios conurbanos locales, dinámicos, no lugares del capitalismo tardío, autopistas, aeropuertos, hoteles, vidrieras. Por la ventana del barrio londinense, donde está conquistando a su muchacha punk, eclosiona el vértigo del narrador, que lanza el cuento a su abismo, en un sofocón a la manera de Macedonio, un resbalarse de sí mismo el lector, que lo libera de la noción de muerte, como dice nuevo prólogo a mi persona de autor, uno de los casi 60 prólogos del Museo de la Novela del Eterno. Cuando se queda solo porque Corín fue al baño, el narrador de Muchacha Punk registra que cruzó por la vidriera la forma de un ciclista, en el que imagina un guerrillero de lira, noción de muerte no idealista como el Macedonio, sino histórica, alusiva al presente de 1979, que se confunde con sí mismo en una oración de 20 líneas. El abismo textual desemboca en la literalidad de la muerte teorizada por Foucault, Barthes o Agamben. Cito, Scotland Yard identificaría los fragmentos de un autor que jamás pudo componer bien la historia de su muchacha punk. El autor muere sin metáforas en el cuento que está fracasando en componer. Ocupando lugares narrados y narrativos, juega con la suspensión de incredulidad necesaria a la ficción, deja que personajes salgan del texto, anticipa decepciones del lector y del narrador, construye y desarma el verosímil, manipula demandas y creencias. Asume que puede estar muerto, no ser más yo, como los personajes de la novela futura de Macedonio.
No necesita el indirecto libre, porque está en cada personaje, porque el personaje es él, entrando y saliendo para explorar, significar, seducir. Fowl es inmortal, para siempre un vivo, desertor de la muerte declarada por los insectos teóricos del comentario. Como en la monofonía autoral de Vivir afuera, Fowl dialoga consigo mismo entre diálogos de personajes. Se imagina, cito de Vivir afuera al comienzo, se imagina capaz de narrar una historia encajada en el interior ¿de otra historia?, se preguntaba Woolf. No, dentro de sí. Como las aranitas en la pantalla retiniana de Fernando, hojeando el New York Times, y los bichos desayunados en nuestro modo de vida, las historias engarzan las partes de adentro y de afuera, salen del texto pero solo son texto, se urden en el interior de sí mismas. Woolf recuerda en ese momento la pelota plegada sobre sí o dentro de sí de un teorema matemático comentado en el informe de otro impreso anglosajón, un Scientific American. Los diagramas que ilustraban el plegado de una bola amarilla concluían con la emergencia de una lengüetita de goma roja, dice, y rojo es el color del interior de la pelota. Esa paradoja descripta en ese comentado teorema de la topología, dice ahí, al comienzo de Vivir afuera, remeda el realismo anfibio, la movilidad de la lengua entre historias y voces cerradas sobre sí mismas que dejan a la vista la lengüeta roja de Fowl. La vocalidad compone una poética resistente a la corrección de la cultura impresa y su separación del organismo. En el contacto del cuerpo con las palabras y el mundo, Fowl opera otra economía, recicladora de restos del pudor tipográfico, gozosa de la propia respiración. En la transacción de letras y números, constituyente de sociedades del capitalismo impreso, Fowl interviene con la agresión del lenguaje cuando se expresa con el cuerpo, porque eso es lo que debió excluir para constituirse, como lee David Aubinia en El Fiord de Lamborghini, cito a Aubinia. Si el lenguaje es aquello que se ha emancipado del cuerpo, en la restitución de lo corporal se funda el carácter político de la literatura. Hasta ahí, la cita. Marcas del cuerpo en la voz de Vera percibe su enamorado delirante, el narrador de Helpael. Las L's armaban una burbuja de aire entre la lengua y el paladar que inflaba sus mejillas. Cuando en el discurso alucinado aparece el rival, el Daneri de Fowl, Adolfo Laiseca, las letras se ponen filosas, como la J cuando dijo que Adolfo había dicho. La J, ya pegada a la O, corrió como un cuchillo desde el fondo de su garganta. Como las A's y las E's, empastadas de Vera con su cara contra un almohadón, en el espesor sonoro táctil de las voces se juega el afán de conquistar a la mujer soñada. Cito. La E se amasó a la O en Salimos. Este Salimos está en la cita que leyó Strafache en la mesa anterior, ¿no? Que salimos así por tantos casorios entre primos, aludía a la endogamia familiar. Entonces, a partir de ese salimos, el narrador dice, la S amasó a la O, su S fue apenas un instante de vacilación de la A, la I, en cambio, subió aguda, empujada por la última S, y quedó como un hilo tenso, juntando sus pupilas con las mías. La lengua acciona por significantes, grafías de ruidos corporales, bucales. El varón de Helpael podría decir, yo era letritas en la boca de ella. La imaginación poética junta los ojos de la muerta, Vera Ortiz Betty, la Beatriz Viterbo de Fowl, coqueteando con anagramas, y los del escritor, que la vuelve objeto de su ficción, el vivo que domina el coqueteo y las letras de los nombres. Vida, muerte y obra se reúnen en la respiración administrada de letras, que entran y salen de cuerpos humanos y volúmenes impresos. La lengua gana música cuando recuerda el cuerpo que la emitió, y eso la vuelve poética en cada presente. Enfocando una serie de cuentos y novelas a partir del espacio acuático de ocio en la introducción, última novela en la que trabajó Fowl, Ricardo Strafache sintetiza: Fowl se pasó toda la vida o toda la obra pensando en la respiración o administrándola. La performance de escritura vocal y oralidad exaltada sostiene la mitología autoral y la autoridad discursiva. Como las pupilas de Vera junto a las del yo, la continuidad entre literatura y vida incluye la muerte. Ese umbral ontológico no agota la funcionalidad narrativa y poética del fumar, convertido en procedimiento obstinado e irónico, con distintas modulaciones en nuestro modo de vida, los pichiciegos, restos diurnos o el señor Fowl fuma pipa de últimos movimientos. El humo traza la potencia utópica de la lengua con la consistencia ambigua de lo tenue, lo flotante en el aire, insistente en la iconografía autoral, hoy incorrecta campaña publicitaria de cigarrillos. El aire poético de Fowl plasma una lengua orgánica, que se dicta sabiendo que va a morir y antes
captura en la página las voces percibidas por su cuerpo en el mundo, entre otros y otras. Ese registro poético narrativo participa de lo que García Calvo considera el arte de tomar del aire, o al menos reviviéndolo de lo escrito, algo de los hallazgos del cantante argentino de Conquista en Londres, que mirando vidriera lleva el texto a sus bordes. Fowell recrea el mareo del lector, accionado por el vértigo del narrador, contingente e infinito en el cuerpo impreso de la obra, inmune a la muerte. Aunque juegue a parodiar a Borges, la fantasía de Helpael homenajea a Macedonio, al brindar una imaginación de la no muerte, trabajada artísticamente, cito a Macedonio, por la trocación del yo, la derrota de la estabilidad de cada uno en su yo. La versión Fowell absuelve de esa derrota al autor, trocado en la vida de la lengua que compuso. Como la experiencia arácnida de persistencia retiniana en el centro de nuestro modo de vida, la literatura sería la grafía creíble para decir yo era letritas, palabras cambiantes que nos tocan, seducen y dejan resbalando en el umbral. Esas manchas tipográficas dirían lo que somos, pero cuando las queremos leer se quedan quietas y no dicen nada. Entonces volvemos a leer. Quizá Fowell nos diga lo que somos, o mejor, nos haga entrar y salir del mismo sitio con diferentes resultados. Muchas gracias. Es más leve, se llama Fowell, poeta punk, y tiene que ver con una sugerencia que me hizo Silvana López, que me dijo: nadie está trabajando la poesía completa de Fowell, lo vas a hacer vos. Y yo dije: mirá, yo no soy especialista en poesía argentina, es un desafío enorme, y bueno, acá estoy. 1. Armar la escena. Fowell siempre fue pródigo en escenas de lectura. Algunas de ellas aparecen en Fowell, una memoria coral, libro de anécdotas, memorias de sus colegas y amigos compiladas por Patricio Zunini y publicado a escasos 4 años de su muerte. Como Emeterio Cerro y Alberto Greco, aunque en sus propios términos, Fowell fue un poeta, artista, performer. En otras palabras, un agitador político, un pastor evangélico, un propagador poético, como decía de él Arturo Carrera. Alan Pauls lo recuerda así en esta memoria coral. Cito: los pelos en llamas, mercan los bigotes y un ramillete de poemas frescos en la mano, en su agencia DOC de Callao, esquina casi Santa Fe. Y también sentado en el piso, con los dedos sucios de tabaco, leyendo viva voz los poemas que acababa de escribir a sus empleados, muchos de los cuales, como Lamborghini, Berlonger o el mismo Pauls, eran igualmente aspirantes a escritor. Pablo Llanera, por su parte, da una versión más creíble, por lo calma, de una escena compartida de traducción, mediante la cual pretendo intuir la escena de escritura, que es la que en verdad me interesa. En la contratapa de Conferencias sobre Nada, de John Cage, leemos lo siguiente, cito: el invierno se había adelantado, pero en el departamento de Fowell la calefacción era asfixiante. Fueron varias sesiones. La tarea de traducción se convirtió muy rápidamente en un ensayo, en el sentido musical o teatral de la palabra, en el que las decisiones se tomaban por demandas del habla y del canto. A veces era necesario resistirlas, sacrificarlas en el altar de la precisión. Fin de cita de Llanera. Termino conociendo la verdadera escena de escritura de casualidad. En el 6º piso de la Fundación Arthouse, donde comparto espacio laboral con Pilar Fowell, ella me cuenta, embebida en un trabajo de restauración particularmente difícil, que su papá solía escribir haciendo ininterrumpidamente así. ¿Cómo? Le digo yo. ¿Cantaba? No, me dice. Hacía todo el tiempo. Como si leyera la melodía de la frase para adentro, como si la quisiera hacer resonar en su cabeza. Pilar es cantante, instrumentista y música profesional, no está eligiendo las palabras al tuntún. Los alemanes dicen Sprechmelodie, melodía de la frase. Para arriba o para abajo, más lento o más rápido, a tempo o sincopado. Cuando estudiaba para traductora, me pasé cientos de horas tratando de entonar como una alemana nativa. A Fowell le gustaban especialmente el chamamé y el lied alemán. Cantar, contar, entonar para entonarse, cantar para darse valor para escribir, poesía. La calidad de un sintagma solo puede confirmarse mediante la lectura en voz alta, mejor que su puesta en página, su entonación, su puesta en canto. Parte 2. A llorar al campito, a cantar en el baldío. Pese a que alcanzaría fama y renombre con su prosa, 11 novelas y 6 libros de cuentos, Fowell comenzó y terminó su carrera literaria en vida como poeta. Una parábola que va del efecto de realidad y otros poemas, apareció en enero de 1980, a La gran ventana de los sueños, ese experimento plástico, poético, post-freudiano, del cual quiso en sus inicios que formaran parte de los artistas visuales del colectivo argentino Grupo Mondongo, y cuyo concepto ya tenía casi listo cuando lo sorprendió la muerte.
Fowl no solo fue poeta a lo largo de toda su vida, sino también un editor de poesía. Descubrió, apoyó, dio publicidad y o editó / publicó a poetas fundamentales como Néstor Perlonger. Se ocupó de seguir y apadrinar la carrera de poetas que por su edad casi hubieran podido ser sus hijos, como Damián Ríos, Fabián Casas o Francisco Garamona. Si pensamos en términos de gestión / difusión de la poesía de los años 1980 y 1990 en nuestro país, estaría casi en pie de igualdad con aquel otro enorme editor, gestor de editoriales y revistas sobre poesía y también poeta, oriundo de Parque Patricio, José Luis Mangieri. La principal aventura de Fowl como editor fue la editorial Tierra Baldía, cofundada por él a fines de 1979 junto a Oscar Stenberg y Osvaldo Lamborghini. De los tres, Fowl fue el financista y el principal animador del proyecto. Ediciones Tierra Baldía publicó, en el orden cronológico que sigue, que tomo de los colofones, Majestad, etcétera, de Oscar Stenberg y El efecto de realidad y otros poemas de Fowl, en enero los dos de 1980, Poemas de Osvaldo Lamborghini, en marzo de ese mismo año, y Austria-Hungría de Néstor Perlonger, en mayo. También en 1980, el editor eligió publicar allí su antología de cuentos Mis Muertos Punk, reincidiendo para ello un contrato de publicación con Coca-Cola Sudamericana, al que estaba obligado en calidad de ganador en la categoría Cuento del primer premio del concurso Coca-Cola en las artes y las ciencias. En la última página de Austria-Hungría aparece la nómina de las obras en prensa, en preparación y en gestión editorial. Esa es la primera edición que está en la Biblioteca Nacional. En la primera categoría, esto es obras en prensa, están Las queridas palabras de Carlos Vladimirsky. En la segunda, o sea, obras en preparación, antologías de Cesario Verde, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Jacobo Fishman, Gregorio Mato, Leónidas Lamborghini, Caetano Veloso. En la tercera, obras en gestión editorial, Las montañas de oro de Leopoldo Lugones, tesis romana sobre San Juan de la Cruz de Juan Pablo II y obras completas de Martín Michárregas. Por último, en la solapa posterior de episodios del libro publicado efectivamente de Leónidas Lamborghini, esta antología que la anunciaba allí, que se publica en octubre de 1980, aparecen mencionadas las obras de citar de Fowl dentro de la lista de las obras editadas en 1980. Las obras de citar no lo pude encontrar en su primera edición. Esta nómina, su carácter ostentosamente heteróclito, nos alertaría sobre la condición de proyecto trunco de Ediciones Tierra Baldía y pediría ser incorporada, junto con el prólogo que Fowl firma como los editores para Austria-Hungría y su dedicatoria en El efecto de realidad, para calibrar el espesor del proyecto Tierra Baldía, que excedería por mucho los 6 títulos efectivamente publicados. Bueno, todos los pormenores de este proyecto editorial podemos anoticiarnos de estos pormenores leyendo los capítulos 1 y 3 de presentación de Rodolfo Fowl, de Ricardo Straface, y también hay una narración muy minuciosa de Ricardo de esta iniciativa editora en los capítulos 48 a 50 de su monumental biografía sobre Osvaldo Lamborghini, que fue uno de los poetas descubiertos, publicados por el sello. De todo lo que reseña Ricardo Straface me interesa subrayar 3 aspectos. Primero, el hecho de que Fowl hiciera correr la leyenda de que había invertido gran parte de los 7 millones de pesos de Coca-Cola para fundar y o continuar financiando Tierra Baldía, ya que como señala Straface, para el momento de recibir el dinero, en invierno de 1980, ya había logrado publicar 4 títulos de un magro total de 6. Trasvasar el vil dinero de la prosa, que siempre da dinero a la empresa quijotesca de la poesía, que va siempre a pérdida. Este es el primer gesto que apurosamente dice Fowl de sí que me interesa subrayar. Para precisarlo, sería necesario primero situar el proyecto de Ediciones Tierra Baldía en un contexto, fines de los 70 y comienzos de los 80, de auge de la narrativa por el efecto arrastre del boom y poco más tarde, con la restauración democrática, de auge del ensayo político y de la autoayuda. Y, en segundo lugar, sería necesario contrastar la línea editorial de Ediciones Tierra Baldía y su política de financiamiento con aquel otro proyecto de edición de poesía que también se lanza en 1980, que es el de la revista Zul, que sí logró mantenerse en el tiempo. Dentro de Ediciones Tierra Baldía, Fowl asume un triple rol, en tanto poeta, editor y publicista, patente en su manera, si se quiere, experimental, de vender los tomitos de poesía, entendiéndola como producto de góndola y o consumo adictivo pornográfico y o problemático, y por lo mismo envuelta en sachets plásticos. Esta triple construcción de poeta, editor, publicista colisionaría con la figura unívoca de poeta maldito, genial y comprendido, voluntariamente inédito y póstumo que construye para sí Osvaldo Lamborghini, que se remonta no solo a Macedonio, sino también a Rimbaud. El choque inevitable entre estas muy disímiles construcciones de figuras de autor se vuelve patente en las cartas exasperadas e hirientes, que ya se han mencionado,
que Lamborghini le envía a Fowell de marzo a diciembre de 1980 con motivo de las dilaciones que sufre la aparición de sus poemas y luego por los errores, verdaderos horrores, de edición y composición que quedan patentadas en la muy accidentada impresión final. Segundo, el hecho de que luego que Fowell intercambiara furibundas cartas con las autoridades de Coca-Cola Sudamericana que le habían dejado sin ninguna chance de renegociar cláusulas contractuales que él consideraba leoninas, Fowell, el segundo punto que me interesa destacar es que Fowell elige publicar sus cuentos Mis Muertos Punk en su propia editorial de poesía. Es decir, me interesa no solo la decisión de autopublicarse sus dos primeros poemarios, sino también su primer libro de ficción, Los Cuentos de Mis Muertos Punks, en su propia editorial. Hay algo ahí, digamos, hay algo también estético formal en esta decisión, ¿no? Una aparente defensa por parte de Fowell, desde los mismos inicios de su carrera de escritor, de que hay un continuum, o habría un continuum, este deslizamiento guiseando entre su voz, registro de poeta, y su voz, registro en tanto prosista. Una prerrogativa, el de publicar prosa en una editorial de poesía, que él solo habilitó para sí. No hay otros cuentistas entre los autores de los títulos efectivamente publicados o bien proyectados para Tierra Baldía. Tercer punto que me interesa destacar. Fowell era muy generoso con sus amigos, pero no era un mecenas, no era un filántropo, como bien dice Ricardo Strafache. Al fundar y sostener Tierra Baldía, se habría asegurado un primer espacio de publicación de calidad para su propia producción poética. En otras palabras, la construcción de una caja de resonancia. Publicar acompañado por otros, comparecer en la escena de la poesía argentina pertrechado de sus citas, literarias y personales. Irrumpir en la escena muy bien acompañado por sus propios tics. En el poema Modelos de Narcisismo dentro de las horas de citar, Fowell enumera sus referentes en poesía. William Blake, T.S. Eliot, Álvaro de Campos, San Juan de la Cruz, Quevedo, Borges, Esteban Mallarmé. En el plano local, los conjurados aparecen respectivamente las dedicatorias del autor para El efecto de realidad y su poemario Tics. En la primera dedicatoria se hace necesario desambiguar siglas, cito, a JG, seguramente por Juan Gelman, a OL, por Osvaldo Lamborghini, por F, Fishman, y JF, Juan Filiol. En la segunda dedicatoria leemos lo siguiente, en la dedicatoria de Tics. Este nuevo Tics ha sido escrito bajo la influencia de Majestad, etc. de Steinberg. Por el aliento de Steinberg llegó a mí la afinación de Leónidas Lamborghini. Todo lo que en Tics parezca proveniente de Leónidas procede de los ecos que su poesía grabó en Majestad, Di Fernandum y en mi obra anterior, más que influida, indicada o conducida por el maestro, a quien comencé a leer mucho después de haber comenzado a saquear. El maestro hemos dicho que es César Aira. Tics, concluye Fowell, debiera estar dedicado a Alberto Aguirre. Fin de cita. Apartado 3. Tener valor. Visto en retrospectiva, Fowell parece haber colocado toda su energía de estratega político y saber de publicista en promocionar y colocar en el mejor lugar del mercado editorial su producción en prosa, que terminará siendo editada por el grupo editorial Penguin Random House. Contra esto, publicó sus 6 poemarios en las editoriales locales más prestigiosas entre las llamadas independientes, Tierra Baldía y Paradiso, como si deliberadamente quisiera sustraer esta otra zona de su producción a la lógica de la legibilidad y los temas de agenda que dominan en el mercado transnacional de libros en prosa. Contra la buscada escalada de visibilidad de los espacios de publicación de su producción narrativa, Ediciones de la Flor, Editorial de Belgrano, Catálogos Editoras, CEAL, Planeta, Sudamericana, Alfaguara, Grupo Mondadori, Fowell adopta la postura, quizá tomada de su maestro, César Aira, de buscar otros espacios de diseminación de su voz poética, no centrales, sino más inesperados y secretos. También, como Aira, y acá arriesgo a equivocarme, Fowell iría perdiendo a lo largo de toda la década de 1990 la disciplina para sincerar cada frase, el loco afán de construirse una propia voz poética inconfundible, línea a línea en su producción, también en prosa. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué le resulta materialmente imposible sostener esta gran apuesta de estilo en la forma narrativa larga? ¿Para facilitar quizás la circulación de esta ficción en todo el espacio hispanoparlante? ¿Para que eventualmente esta pueda ser más fácilmente traducida a otras lenguas? Porque quizás Fowell percibe muy tempranamente, tal como le pasó al autor de Emma la Cautiva,
que toda gran apuesta de acuñar un estilo fulgurante está condenada al fracaso, dada la sombra temible de Borges? Comparemos una frase de Los Pichiciegos, de 1983, con otra muy distinta en su entonación en Vivir afuera, de 1998. Les leo. De Pichiciegos. Fowl. Nunca se deben iluminar las caras con la linterna. Al principio, cuando alguien pedía la linterna, siempre la pasaban prendida, dirigiéndole el rayo de luz a la cara. Así se producía dolor, dolían los ojos y dejaba de verse por un rato. Abajo, por tanta oscuridad, y afuera, andando siempre de noche en el frío. La luz duele en los ojos. Alguien alumbraba la cara y los ojos se llenaban de lágrimas. Dolían atrás y enceguecían. Después las lágrimas bajaban y hacían arder los pómulos quemados por el sol de la trinchera. Escaldaban. Fin de cita. Y de Vivir afuera les leo. Mariana había ordenado la cama y vaciado el cenicero, pero ya parecía dispuesta a llenarlo. Otra vez estaba fumando su Marlboro mientras trataba de alisar las hojas de un fax que Wolf había dejado caer sobre la alfombra y que insistían en recuperar su enrollado original. Fin de cita. A modo de conclusión. En 2016, la editorial Alfaguara publica la poesía completa de Fowl, aunque no exactamente, ya que faltan varios poemas de sus primeros 3 poemarios. Allí mismo se aclara que se ha procedido a una selección basada seguramente en aquella realizada por el mismo Fowl en 1991 para Partes del Todo. La publicación de la poesía completa por Alfaguara cambia radicalmente los modos de distribución y consumo de esta zona de la producción literaria de Fowl. La edición, con un tiraje de 3.000 ejemplares, se agota rápidamente. En el resumen extendido que le envié a Silvana López hace meses, yo sostenía la hipótesis general de que el Fowl poeta y editor de poesía habría sido en verdad tanto más relevante que el Fowl prosista y el Fowl polemista. Un escritor auténticamente punk, antimercado, de afán experimental. Un poeta pletórico de música, de ruido, de furia. La palabra relevancia que utilicé entonces estaba mal, porque emite entre líneas un juicio de valor, entendido en términos de valor estético o función estética, tal como lo explica Jan Mukarovsky. En el prólogo de la edición original de Las Horas de Citar, que desdoblándose a la manera muy borgiana, Fowl titula como Nota del editor, leemos las siguientes reflexiones en relación a los modos en que éste habría encontrado para autofinanciarse su propia independencia creadora, su propia tierra baldía. Cito: todo libro y todo libro de poemas es edición del autor, paga el autor, con su dinero, con su servicio al editor, con servicios a los amigos del editor o a las ideas, musas u objetos del poema que el editor y sus amigos creen representar. Se paga con la amortización de años de trabajo o décadas de silencio. Se paga con la cátedra o con la exposición pública del poeta como objeto de refracción, culto o de ensañamiento público. Se paga con obras a la medida de las esperanzas del mundo o con planes de repercusión, de prensa, éxito y ventas al imaginario lector. Siempre se paga, y siempre el autor paga. Ese que recibió mansamente su recompensa por adherir a la efeméride cultural del premio, en alusión al premio de Coca-Cola, ese agregó sus fuerzas para sostener cierta noción de valor, del valor del valor. Y en el segundo valor, Fowl pone una mayúscula. Fowl siempre supo que la lógica mercantilista neoliberal había inficionado todo, que la vanguardia, tanto política como estética, había sido arrasada, que la poesía, el modelo más alto de toda la literatura, era un negocio en quiebra. Y en ese tembladeral adoptó su propia pose de combate: vivir no afuera, sino vivir de otra cosa, navegar con partes iguales de displicencia y ferocidad las agitadas aguas de la literatura, lograr mantenerse en la línea de flotación, mantener la valentía, el coraje, el valor, para continuar apostando siempre por el valor, en mayúsculas. Muchas gracias por compartir estas sus lecturas y los 2 grandes ensayos que escribieron, que realmente lo son. Y solamente voy a decir 2 cosas como para abrir al diálogo, al comentario. El trabajo que hace tiempo viene leyendo de modo muy minucioso Juan Pablo a todo Fowl, y reponiendo algo que un poco surgió en la mesa anterior y que tiene que ver con el posible pliegue o la indistinción entre literatura y vida, ¿no? Y cómo eso está dando vueltas todo el tiempo en la escritura fowliana. Me parece que acá
aparece como muy condensado, ¿no? En esta idea de una escritura anfibia, ¿no? La idea de una lengua que recordás, por supuesto, no solamente en el prólogo de Vivir afuera, sino que lo podés expandir, ¿no? Y esa idea misma del problema del límite entre la ficción y la literatura como algo que estaría condensando y expandiéndose hacia afuera, real, y por lo tanto entre la indistinción, ¿sí? Que creo que es lo que vos trabajás con mucha minucia. No hay afuera, como tampoco hay adentro, y si hay un afuera o un adentro, siempre una marca, ¿sí? de esa idea de vuelta. Y me parece que en gran medida eso salió mucho hoy, el vínculo con Aira, y me parece que la hipótesis, ¿no? que la recupera el propio Fowell, ¿no? En el prólogo de los cuentos, ¿no? Cuando él está tratando de pensar la categoría de qué es esto, ¿no? Y él explícitamente recuerda que ahí le dice, bueno, son viñetas, ¿no? O sea que por supuesto es una categoría que no dice nada al principio, pero que justamente apunta nuevamente a esa indistinción, porque siempre está la marca del autor, siempre está la lengua del autor, siempre está la voz, ¿sí? de Fowell. Y pienso que ese punto de recuperar la voz, de recuperar la obsesión por la entonación, está justamente, dialoga explícitamente con su poesía, ¿no? O mejor dicho, con la escritura de Fowell. Y yo creo que en gran medida lo que mencionaba en la primera mesa Laura Stream, es decir, la idea de escritura, ¿sí? Que por supuesto Fowell leyó, como todos ellos leyeron a Barthes, a Foucault y a Largo, etc. Me parece, y si Aira es nuestro Barthes, Fowell es, bueno, por supuesto superador de todo el pensamiento de vanguardia, de la vanguardia francesa de la década del 70, porque lo leyeron, lo pensaron y lo pusieron a prueba acá, donde se mataba gente por eso. Entonces ese punto es central para recuperar la distinción entre literatura y vida, ¿no? Yo creo que ahí, ya me callo, la figura de Leónidas es central, ¿no? Por supuesto todos tenemos son los dos, ¿no? Es Osvaldo y es Leónidas, pero en gran medida hay un verso, ¿sí? Y tenemos a una fecha que se acerca, ¿sí? Esta semana, hay un verso de Las patas en la fuente que es clave para entender la literatura de Fowell, ¿no? Y que tiene que ver con el poder, que es lo que vos lanzás en una línea, Juan Pablo, que es de la acción literaria es un poder, es una forma de poder. Que por supuesto es no sacar al escritor del lugar del boludo, es accionar a la literatura, no sé si como contrapoder, pero sí como una forma de ejercicio del poder en la lengua. Eso queda clarísimo todo el tiempo. Y me parece que, bueno, el verso de Leónidas comprende, es importante que te teman, ¿no? El temor, ¿sí? La intimidación, que por supuesto forma parte de la pose de Fowell como constante. Pero ese temor como esa intimidación, ese trabajo con el poder, con la imposición del poder en la lengua, siempre es ambivalente. Es decir, es el ejercicio de un poder y por tanto de una violencia, pero también es la poesía, ¿sí? Y en ese sentido creo que sería importante volver a pensar la categoría de escritura o digamos, no ser tan condescendiente con lo que el mercado editorial quiere vender, y justamente considerar que Fowell todo el tiempo trabajó una escritura, trabajó un estilo, ¿sí? En el sentido estricto del término, y que en ese estilo hay una vida, ¿sí? O sea, el estilo es la vida de la escritura. Y me parece que esa idea de lo anfibio que vos trabajás, Juan Pablo, y lo de la voz y el canto en la narración, ¿sí? Que esa que por supuesto me gustaría que quizás empieces por ahí, en esa idea de la escena de la escritura también es una escena que tiene que ver con encontrar el ritmo, ¿sí?
Me parece que de algún modo está dando vueltas con ese problema central del estilo, la vida y la respiración, ¿no? Que son como nociones que aparecen en los dos trabajos, ¿no? No sé qué piensan. Si quieren comentar algo. Sí, bueno, a mí me pareció como también, me gustó esto que dijiste, me anoté, yo narraba cuando no se me ocurría un poema, me pareció muy lindo. La idea de narrar mientras uno espera que realmente se le ocurra el poema, o sea, encuentre esa voz, ¿no? En mi trabajo, no sé si quedó claro, a mí me importaba destacar que Fowl fue poeta al comienzo y fue poeta hasta el final. O sea, su último proyecto era La Gran Ventana de los Sueños, era un proyecto lírico, poético, incluso intermediar, ¿no? Porque él al comienzo lo pensaba como un libro objeto, lo pensaba, eso me lo contó Manuel Mendaña, que le llevó el manuscrito al taller, al grupo Mondongo, que es un colectivo artístico, y le dijo, bueno, yo traje esto, vamos a hacer algo juntos con esto, y que ellos no supieron qué hacer, y que ahora se arrepiente mucho de no haber salido, o sea, eran más jóvenes, y no supieron qué hacer con esa, lo respetaba mucho a Fowl, Fowl era como un referente intelectual para ellos, una persona que les acercaba lecturas, que los desafiaba, que se metía mucho en la obra de estos artistas visuales, y sin embargo cuando Fowl dijo vamos a hacer un trabajo en colaboración, en ese momento ellos no supieron qué hacer. Entonces, bueno, me interesaba destacar eso, ¿no? Que él empieza y termina como poeta, y que a lo largo de toda su vida mantiene una producción poética en paralelo con la novelística, que es la más conocida, es la que más circula, es la que se traduce, es la que llega a España, es la que él usa de punta de lanza para hacer de su escritura también un oficio, un medio de vida, y sin embargo esa tenacidad para seguir escribiendo poesía, cuando algunos de sus amigos también, no voy a dar nombres, pero le decían, no, lo que más me gusta de vos es la prosa, ¿no? Cosa que a él lo ofendía, imagino, bastante. Entonces, bueno, eso me importaba eso, ¿no? Y también me importaba la idea de que hay como varias escenas narradas por, tanto en el trabajo que compiló Patricio Zunini, como en anecdotarios que uno escucha o que aparecen en entrevistas a terceras personas, donde Fowl hace como una espectacularización de la escena de lectura en voz alta, o incluso esto que en la mesa anterior se comentaba, que Sergio Vicio, cuando la vez que lo ve, lo hace subir a su casa y le se ve desnudo, con una pistola en la mesa, con música muy fuerte, y sin embargo la escena que a mí me importaba traer acá es una escena mucho más tranquila, y que tiene que ver con una persona que escribe muy concentradamente y que mientras escribe modula y canta para adentro, ¿no? Como probando un poco, en vez de leerlo en voz alta, lo lee para adentro, probando un poco la música de sus frases, que era lo que más le importaba. Y lo segundo que es un poco arriesgado decir es que yo observo, tanto en él como en César Aira, que los primeros textos tienen un trabajo, los primeros textos en prosa, ficcionales, de luz argentina, en el caso de Aira, Emma la cautiva, los primeros cuentos, la primera novela, Los pichiciegos, tienen un trabajo súper artesanal en cada frase, súper musical, o sea, como que está hiper corregido eso, y que casi si uno cortara eso podría ser verso libre. ¿Me explico? Entonces, y que eso después se pierde. O sea, hay como una, tanto en Aira como en Fowl, hay como una defección, ¿no? Entonces, bueno, no puedo seguir escribiendo con esta intensidad, porque eso, justamente, ese trabajo es propio de un poeta que en volumen escribe mucho menos que un novelista, digamos, en cantidad de texto, y que, digamos, puede darse el lujo de pulir una frase una y otra vez y al día siguiente volver a los mismos 25 versos y seguir puliéndolos, ¿no? Por eso Borges también escribe cuentos y no novelas. Sería insostenible esa puesta de estilo de Borges en una novela, sería insoportable, sería como involuntariamente autoparódico, ¿me explico? Entonces yo observaba eso y me interesaba traerlo a la discusión, porque por ahí ustedes no lo observan. En las mesas anteriores se habló mucho de que también él hacía ciertas concesiones en términos lexicales para que sus novelas se publicaran en España en un español, si se quiere, un poco más neutro, justamente para evitar que los correctores españoles lo castizaran de manera brutal y terminaran diciendo automóvil en vez de auto, o no sé,
había más ejemplos en las mesas anteriores, ahora me acuerdo de ese del automóvil y no el auto. Entonces, bueno, eso, traía un poco eso. Y además el desafío que resultó para mí, leer la poesía que conseguí, un ejemplar de la poesía completa, un poco de milagro, y que, digamos, me resultó un gran desafío leer todo eso junto, porque reitero, yo no soy una gran lectora, una especialista, sí leo poesía, pero no soy una especialista y todo el sistema de alusiones. Obviamente estuve releyendo a Leónidas Lamborghini y claramente en algunos de los poemas de Fowell se ve esa influencia en la manera de cortar los versos, en la manera de volver a formas muy arcaicas de la gauchesca, las coplas, ¿no? Entonces ahí yo notaba eso, también leía como pedazos de mucho de Leónidas, pedazos de Hellman también en algunos poemas. Entonces, bueno, toda esa caja de resonancia que él se ocupa de armar como editor, no solamente como colega de estos poetas admirados por él, los tics, decía, mis tics son estos poetas que yo cito y convoco, y también algo que sí que tiene que ver con una construcción, me parece súper original, de armar ese espacio de poder que es el espacio del editor que financia un proyecto que va al muere, que es Ediciones Tierra Baldía. Entonces él arma eso y el primer título que publica es suyo y el primer título que publica es de estos poetas amigos tan admirados por él, ¿no? Entonces se arma como ese frente, se arma para sí una caja de resonancia como una fuerza de choque para irrumpir. Bueno, gracias Rodrigo por tu lectura, me gustó cómo devolvés esta indagación de que, bueno, sí, digamos, yo ya había trabajado desde distintos ejes, digamos, yo había trabajado Fowell hace cosa de 10 años, más en plan postdoctoral, y ahí estaba como de algún modo pagar la aduana de Fowell, que es abocarse a la figura de autor, ¿no? Entonces era como que todo estaba en torno a, inclusive también estaba la cuestión de lo anfibio y esto de las oscilaciones, pero alrededor de ese yo que escribe, la puesta en abismo, por ejemplo, en el Quiquito de los Pichiciegos, y bueno, como vos notabas, ahora de algún modo, y sobre todo esto, ¿no? De lo póstumo y a tantos años de la muerte, y cuando ya hubo un trabajo con las ediciones y el archivo a disposición, por suerte, también retomo lo que se dijo al comienzo de esta jornada, ¿no? De que por suerte, gracias a la familia de Fowell, a los hijos, los descendientes, lo tenemos en Argentina, ¿no? A diferencia de otros archivos que se dolarizaron. Así que me parece que queda mucho por trabajar, y esto es solo una pata, digamos, de los nuevos problemas que se pueden abrir. Es una poética política y bueno, muy interesante toda la lectura de la poesía y de la musicalidad. Y yo pensaba en las críticas, eso que mencioné un poco al pasar, ¿no? Cómo le habrá molestado a Fowell apostar a su gran novela de la década del 90, que era una novela quizá más de un realismo sociológico, que era Vivir afuera, y bueno, con esto que decía Virginia recién, ¿no? Porque como con Agra, ¿no? Que en los primeros libros quizá había un afán más musical, más poético, con un trabajo con la frase, y como eso se perdió, bueno, no sé si se perdió o si tuvo otros momentos, otros altibajos. Yo diría que como que se mantuvo en el espacio de la producción poética, lírica, y quedó ahí como viste, como el gran amor, lo mantiene a lo largo, o sea, como el espacio ese, ¿no? Y en las novelas yo lo veo como un poco que se va diluyendo. Sobre todo si, digamos, haces como el trabajo de leer algo de los años 80 y después leer. Sí, a mí se me ocurre... Pero seguramente no es tan simple como lo planteo yo. Se me ocurre una idea para polemizar. Porque quizás lo que cambió es la música. Es decir, el Fowell que publica esos poemas, los primeros poemas, quizás la referencia es explícita, ¿no? Son los Lamborghini, es Hellman, o sea,
es esa literatura, o sea, es la literatura que llegaba hasta ese momento. Y me parece que el Fowell que está escribiendo en la década del 90 es el Fowell que está leyendo otra poesía, ¿sí? Es el Fowell que está leyendo a sus contemporáneos, que es por eso Damián, ¿no? Claro. O Shirley, ¿no? Es el objetivismo, es decir, también hay un proceso en el cual lo hipercontemporáneo de la literatura fowelliana tiene que ver con captar un presente y el lirismo quizás es otro, ¿no? O sea, no sé si la lengua neobarroca de Perlonger y Lamborghini funcionaba en un determinado momento, quizás en los 90 no. Entonces, digamos, por eso digo, no ser condescendiente con la institución editorial ni con la institución literatura, con el estado literario, ¿no? Y en ese sentido, la escritura puede aparecer en cualquier lugar, ¿no? Entonces, quizás lo que se trabaja es otra forma de lirismo, es una lírica que va a los objetos, ¿no? Se me ocurre pensar eso. Sí, totalmente, porque ahí lo ubicás como en la polémica de los neobarrocos y los objetivistas en la década del 90. Yo me acordaba en el libro de Zunini, en Memoria Coral, que muchos recuerdos tienen como una apreciación, Fabián Casas, por ejemplo, dice, en realidad la fuerza de Fowell estaba en su narrativa, en sus cuentos, y cuando se ponía en situación de poeta, como que poetizaba, y que su poesía en realidad no está en su poesía, ¿no? Está quizá en otros. Sí, decían, no es tan bueno. Yo me imagino la indignación de Fowell, cuando decían, no es tan bueno. Porque digamos, sí, puede ser que está muy bien la nota que me haces como para que yo revise eso, pero bueno, evidentemente es mucho más claro en el caso de César Aira. O sea, César Aira empieza escribiendo de una manera, digamos, César Aira se está midiendo con, Emma la Cautiva se está midiendo con Borges, dice, yo escribo igual de bien que Borges. Y después dice, más sí, yo escribo así. No, mejor porque es alegre. Claro, y mejor porque es novela y no cuento, o sea, se la banca en una novela. Hay un momento en La Cautiva, según ustedes recuerdan, al final, que es como que todo se eleva, ¿no? Como que es un nivel así fulgurante esa prosa. Y uno siente como lector que dice, No, pero en el episodio de la vida de un pintor viajero, digamos, toda esta obra. Pero después es todo como... Todavía llega la lírica, que es lo que... Sí, pero es más a los ponchazos, es más rápido todo, digamos. Se nota que hay menos laburo de corrección, digamos, hay como un momento... Encontró la máquina de hacer chorizo. Sí. También. Ahora, Claro, pero... entonces, quizás yo estaba forzando un poco la analogía y pensando que, bueno, que fue a finales de los 90, en sus novelas, estoy pensando en su prosa ficcional, ¿no? Hay una diferencia respecto a lo que uno puede leer en Mis Muertos Punk y en Los Pichiciegos. Que realmente Los Pichiciegos lo releí, bueno, traté de releer todo Fowell para estas jornadas, casi llegué, y releí a Los Pichiciegos y digo, wow, qué bien escrito que está esto. Me acordaba de otras cosas, ¿no? De las lecturas, no sé, de antes. Y cuando lo empecé a leer en voz alta, en mi casa decía, qué bien que escribe Fowell, o sea, qué bien esta novela, qué bien que está escrita. Y pensaba, si yo separo las frases, leí un pedacito nomás, ¿no? Pero hay muchos lugares que si uno separa las frases, es un poema. O sea, no, yo quizá también... Es un buen poema, quiero decir. Creo que Aira mismo lo cuenta, que él pactó con Arturo Carrera, que Carrera se dedicaba a la poesía y él se dedicaba a la narrativa, y quizá no tuvo el problema de Fowell, que tenía todo cruzado, o que se tuvo que armar ese canon de tierra baldía para ubicarse ahí. Y sí, lo que dicen de Los Pichiciegos totalmente, yo doy clase en cuarto año de secundaria y no puedo bajar del programa Los Pichiciegos porque sigue siendo una novela del presente, tanto como El Juguete Rabioso, que es otra novela que está siempre en mis programas de secundaria. ¿Comentarios? Una pregunta. Rodrigo se refería a la viñeta, ¿no? como género, ¿sí? que ponía en atención justamente literatura y vida, ¿no? La pregunta es por los géneros, ¿no? De algún modo, como, sobre todo los géneros de la prosa, ¿no? Como alguien que se niega a llamar cuento en la tradición rioplatense, de cuento como forma cerrada, incluso la novela, ¿no? Uno podría decir que la tensión formal de las novelas de Fowell está diluida justamente, me parece un hallazgo
lo de traer la cuestión de la viñeta, ¿no? Digo, ¿cómo piensan eso? Sobre todo en alguien que muy prematuramente, uno podría decir, ¿no? Que quiere salir de la literatura, ¿no? Si la literatura era ese espacio cerrado, identificado con el libro, ¿no? De algún modo es el primero que plantea, incluso tomando un poco las vacilaciones y la propuesta de Virginia, ¿no? El que empieza a escribir en contra de sí mismo, ¿no? Y eso en términos formales, ¿no? Nada, algo que me hicieron pensar. Sí, y de algún modo, bueno, vos has leído la introducción, digamos, la introducción como última novela, que es una novela casi con una anécdota, una peripecia adelgazadísima y donde lo que hay es como una presentización de la lengua, ¿no? de lo poético. Y también, bueno, en eso sigue siendo actual y sigue siendo como una marca Foucault en la literatura del último medio siglo, en esa desarmar y cruzar los géneros, aunque también con esta visión publicista de que, bueno, esto es un libro que lo ofrezco de tal manera, ¿no? Que haya como un enganche y ir a solicitar al lector también, o ir a prepotear al lector para que venga al libro, ¿no? Meter al lector en el libro, jugando con los géneros. Creo que hay un género, también se mencionó en algún momento hoy, lo difícil de leer a Macedonio porque no encuadra en los géneros, ¿no? Y Foucault eso también lo manejó como un artista, como un publisher, ¿no? Como un editor de sí mismo a nivel, teniendo en cuenta las demandas del mercado, pero haciendo su poética, haciendo lo suyo. No, yo quiero dos cosas breves. Una, el llegar a Macedonio me parece buenísimo. Obviamente vía Osvaldo, ¿no? Pero, o sea, vía literal. El gran enemigo ahí sería Germán García, el cual en muchas entrevistas lo denostó explícitamente. Pero es muy interesante volver a esa genealogía un tanto inesperada que armás, que me parece que es muy interesante, ¿no? Justamente porque tiene que ver con la literatura como experimento. Y por supuesto la presencia del autor, los límites, ¿no? Lo que vos trabajás muy bien, pero llegar a eso, no ser de la literatura una forma, ¿sí?, más condensada, más intensa de la propia vida y finalmente un experimento. Me parece que esa línea está súper interesante. Y me quedaba pensando en esta, para volver a la poesía y de algún modo también instalar el problema del mercado, ¿no? Hay, por supuesto que la apuesta de Tierra Baldía fue una apuesta, bueno, de un publicista que quería devenir escritor y se rodeó de literatura experimental de su momento. Pero es interesante porque después el devenir poeta que vos estás pensando en algún punto también dialoga con el mercado de un modo muy extraño, ¿no? Es decir, como vos dijiste, parece que la literatura, la prosa es más vendible, la poesía no. Pero yo siempre recordé como un problema un poema que se llamaba Palomar Poetas, que luego se transformó en una publicidad, ¿no? Creo que ahora, bueno, no tanto, creo que la filmó él, ¿no? Le podemos preguntar mañana. Pero sí que sí, es de antes. es de antes. Entonces ahí de vuelta ese diálogo muy problemático, que digo que no es problemático porque no se puede resolver, es decir, hasta dónde la poesía es el lugar excelso para ir a gozar la lengua, pero también el poema es lo que se puede vender a la multinacional. Sí, ¿no? Son las dos cosas. Él se está refiriendo a que Foucault leyó un poema para Coca-Cola, ¿no? Como parte de una publicidad. Aparece Foucault, creo que está en YouTube, yo lo encontré en YouTube. Aparece vociferando un poema de él. Sí, o sea, pero me parece que eso fue como un gesto súper vanguardista, así, como muy puntual. Fue una única vez que él dijo, bueno, vamos a leer a los gritos un poema mío, un poco autoparodiándome en mi afán
Bueno, eso lo trabaja Ricardo Straface también en el libro que ha publicado sobre Fouil, ¿no? Este movimiento que él hace, como él trabaja la prosa de Fouil, la prosa también periodística y de intervención, y la prosa ficcional. Ricardo dice, bueno, en la polémica que él establece con Coca-Cola después del premio, que Coca-Cola lo había premiado como cuentista con Mis Muertos Punk y tenía que obligadamente publicar en Sudamericana con ciertas condiciones, y Fouil se encarga de dinamitar ese contrato porque le parece que las condiciones son leoninas. Entonces lo que hace Straface es recuperar todas las cartas que le envía a las autoridades de Coca-Cola, del premio, etcétera, para pudrirla, ¿no? Y para publicar finalmente esos cuentos en su propia editorial en Tierra Baldía. Y bueno, levanta todas las cartas Ricardo, y ahí es muy genial porque él al final, cuando resuelve la situación, dice, genial, voy a publicar mis 2 libros de poemas y mi primer libro de cuentos, todos en mi propia editorial, rodeado de estas figuras que admiro, y aparte lo hace como operación. También se ocupa en las últimas cartas que envía a Coca-Cola en tratar de arreglar un poco la situación, como para dejar la puerta abierta. Y Ricardo Straface dice, claro, deja la puerta abierta porque él también dice, es un cliente Coca-Cola, y finalmente cierra el círculo cuando lee un poema en cámara para una publicidad de Coca-Cola. Así que bueno, sí. Es que también hay que agregar eso, digamos. Pero yo lo veo como una locurita eso, esa publicidad de Coca-Cola con un poema de él. No, y es que, él, aparte, tomando la voz, haciendo como un show, ¿no? De eso. total, una performance. Sí. Pero además cruza todos los géneros, inclusive géneros que aparentemente no eran literarios, aunque también estaban en la novela clásica quizá, ¿no? Como géneros de la política o de la publicidad, de los en otro orden de cosas, que hoy también se habló, ¿no? Que el protagonista lee y escribe justamente como en esa serie de informes técnicos sobre economía, ¿no? Y con eso también está como la poesía metida en los problemas del presente, ¿no? Que siempre en Argentina en los últimos 50 años son los problemas de la economía. Sí, y lo que yo dije muy rápidamente, pero que me parece muy importante para entender esto, son los sellos editoriales, o sea, los lugares de publicación. En la prosa yo leía como una progresión, ¿no? Que iba de La Flor, catálogos, editora, hasta un grupo editorial mega transnacional. En cambio, en la poesía él siempre publica Paradiso y lo que había publicado al inicio en su propia editorial, Ediciones Tierra Baldía. Y se queda ahí, o sea, no trata de poner su poesía en un tanque, ¿no? No sé si lo hubiera podido lograr, pero seguramente Fouil sí, porque era un gran estratega, convencía a todo el mundo de acompañarlo en sus estrategias como autor. Entonces, bueno, eso sí me parece importante, ¿no? Como que la poesía él la pone en una editorial de las llamadas independientes, muy prestigiosa, Paradiso. En cambio, la prosa va como casillero por casillero, poniéndola en un lugar cada vez más visible, más central y más transnacional, si se quiere, ¿no? Como, eso sí, ese movimiento sí, lo veo. Bueno, si están muy cansados y no hay preguntas, yo creo que podemos cerrar hoy acá, lo digo como organizadora, con un aplauso para nosotros que resistimos